Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, amigos de Latinoamérica y Estados Unidos presentes en esta actividad. Valoramos y agradecemos su presencia en esta nuestra primera mesa de intercambio profesional. Algunas reglas de cómo vamos a estar trabajando hoy. Le pedimos a todos los participantes que ya se están conectando que por favor mantengan sus micrófonos en silencio. Vamos a tener una duración prevista de aproximadamente 1 hora. Vamos a dejar las preguntas para cada uno de los participantes para el final de las presentaciones. Bueno, asimismo, un agradecimiento muy especial a todas las empresas que nos están acompañando con su presencia de marca en este evento, como son Byton Group, Mundo Management, Medicina Integral y Salud, y Now Bienestar de Argentina, Delta de Estados Unidos y México, y Educom y ACOSET de Colombia. A propósito, hago propicia la oportunidad para saludar a los amigos de Colombia que hoy están celebrando el Día del Sagrado Corazón. A todos y a cada uno de ellos, muchísimas gracias. Queremos contarles que WillBeGo es una alianza internacional conformada por empresas de Estados Unidos, México y Argentina. Integran nuestra alianza AM Intense, Delta, Now Bienestar, Medicina Integral y Salud, y Belda y Asociados, Soluciones en Cambio Organizacional. Nuestra propuesta de valor consiste en facilitar y administrar procesos de transición organizacional, mediante la aplicación de soluciones orientadas a fortalecer cultura corporativa, desarrollar liderazgos ágiles, administrar el estrés y promover climas laborales orientados a la necesaria resiliencia y productividad. Somos, en definitiva, un equipo interdisciplinario, que desde una visión holística y con el máximo rigor científico en cada una de nuestras intervenciones, nos proponemos acompañar a sus organizaciones en esta continua transición que nos toca vivir y en la cual debemos continuar siendo rentables. Por otra parte, contarles con más detalle, lo mencionado, nadie mejor que buena parte del equipo que conforman nuestra alianza, los cuales voy a tener el honor de presentar en este momento. En tal sentido, quiero presentar en primer término a la licenciada Andrea Ramírez. Andrea es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas y certificada como Project Management profesional por el Project Management Institute. Inició su carrera profesional en Citibank, donde desempeñó funciones administrativas y financieras. Es socio director de AM International Enterprise Service para Miami, Florida, y en Delta, PMC Global Sphere, para México y Latinoamérica. Andrea, muchas gracias por tu participación. Gracias. Les presento ahora a la doctora Jennifer Longstaff. Jennifer es médica por la Universidad Austral de Buenos Aires, especialista en medicina integral por FLENI, y la Asociación Médica Argentina como homeópata por la Escuela Médica Homeopática Argentina. Es además entrenadora certificada en gestión del estrés y resiliencia por la Harvard Medical School. Es codirectora de Medicina Integral y Salud en Buenos Aires. Jennifer, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora es el turno del licenciado Jorge Fernández Belda. Jorge es licenciado en Relaciones Públicas por la Universidad Kennedy de Buenos Aires. Posee un posgrado en Antropología Empresarial por la Universidad de Belgrano y profesional certificado en Management Estratégico por la Northern Illinois University de Chicago. Especialista en Gestión del Cambio, formado en Estados Unidos y Brasil, autor de la Metodología de Cambio Organizacional, CEM, y del libro La Empresa Pendiente, Cambio Organizacional a través de las personas. Editado por Colombia y Argentina, director de Belda y Asociados, Soluciones en Cambio Organizacional. Jorge, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Jorge, aprovechando entonces darte la palabra, en este contexto donde se habla tanto del cambio y en particular del agilismo, queríamos preguntarte qué significa ser una empresa ágil. Bueno, buenas tardes nuevamente, bienvenidos a todos a esta nuestra primera mesa. Tal vez lo que podemos empezar a conceptualizar es qué no es o qué no debería ser una empresa ágil, ¿no? Para empezar a entender más claramente qué debería ser una empresa ágil. Probablemente en estos tiempos de tanta incertidumbre, las organizaciones tiendan a actuar de manera reactiva
frente a un escenario absolutamente desconocido, marcado por la incertidumbre, marcado por la paradoja, por las paradojas, por marcadas contradicciones en términos de gestión. Esto es un día a día, es un partido a partido. Por lo tanto, paradójicamente, tanto se habla de empresas ágiles, probablemente lo primero que tengamos que tener en cuenta es que agilismo no implica velocidad, no implica rapidez, no necesariamente implica tomar decisiones a caballo de la acción. El agilismo, tal como lo concebimos nosotros, es un proceso evolutivo dentro de lo que son las organizaciones, que está básicamente orientado a desarrollar de manera eficiente, en el sentido integral de la palabra, es decir, a un menor costo, una gestión orientada, por un lado, a maximizar la eficiencia del cliente, tanto interno como externo, como a convertir a la organización en una continua usina de transformación, una continua usina de cambio. Vale la pena destacar que el agilismo o las metodologías ágiles vienen de la industria del software a partir de los años 80 y se consolidan a mediados de los 90 aproximadamente. Metodologías varias de agilismo como Scrum, Kanban, que seguramente Andrea nos va a ampliar con mayor detalle. Pero como les decía, Juan Carlos, no es hasta antes de los 90, donde en la ciudad de Utah se reúne un grupo de agilistas que elaboran como una suerte de manifiesto, donde encontramos 4 aspectos que son claves y que determinan el rumbo que el agilismo pretende dotar a las organizaciones. Por un lado, los individuos y las interacciones ante el individualismo. Ese es el primer manifiesto del agilismo. Por otro lado, el software en lugar de los procesos burocráticos y lentos, lo que hoy podríamos empezar a denominar como la transformación digital. Por otro lado, el cliente como tercer aspecto, el cliente, la experiencia del cliente como centro, como núcleo de buena parte de las acciones de lo que serían las empresas ágiles. Y por otro lado, la permanente respuesta al cambio, es decir, las organizaciones ágiles ya no son aquellas que gestionan el cambio, sino que facilitan la transición continua. Por eso hablamos de un proceso evolutivo, hablamos de un proceso gradual, que tiene, en términos de factores clave, o debería tener en términos de factores clave de éxito, fundamentalmente el compromiso de los número 1, es decir, estos procesos de transformación no se delegan y no sirven o no son efectivos o no serán efectivos en la medida que no haya compromiso del número 1, incorporar el error como parte del proceso, y mucho más en este contexto donde estamos todos aprendiendo, todos somos grandes aprendices. Probablemente uno de los lemas del agilismo es el learning by doing, el aprender haciendo, y tenemos que incorporar justamente gradual pero sostenidamente que el error forma parte del aprendizaje. Otro aspecto importante es gestionar lo multi, gestionar la diversidad, gestionar las diferentes alternativas, los diferentes puntos de vista, algo que a los líderes les cuesta bastante. Empezar a generar aprendizaje compartido, esto significa no desarrollar archipiélagos de conocimiento donde pocos saben mucho de algo, sino que el conocimiento debería ser la savia transversal del agilismo, y naturalmente meterse con la cultura, empezar a moldear la cultura y empezar a revisar factores culturales que hacen y determinan la forma a través de la cual una organización hace negocios, probablemente hoy más a prueba que en ningún otro momento de los últimos años. Fantástico, Jorge, muchas gracias. Esto me lleva a suponer entonces que ayudar a una empresa en esta transformación supone considerar a estas intervenciones no solamente como una mera operación, sino como un verdadero proyecto. Si esto fuera así, una pregunta para Andrea ahora, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto y una operación? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la participación de todos en este webinar que estamos realizando, como que mencionó, de hecho, como mencionó Juan Carlos. Lo que queremos es mostrarles todo nuestro equipo multidisciplinario y multicultural, que cuando llegamos a hablar nosotros ya al tema de la operación con la empresa,
Pues, ¿qué es lo que estamos nosotros buscando? Bueno, realmente la diferencia entre la operación y el proyecto es que las operaciones van en función de la organización y que se van efectuando de manera continua, permanente, dentro de la empresa. Y nos proveen, pues ya sea para proveer un servicio o un producto. A diferencia del proyecto, un proyecto pues va a ser un esfuerzo temporal. Dentro de ese esfuerzo temporal, ¿por qué es temporal? Porque tiene un inicio y tiene un fin. Y bajo ese enfoque, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? O sea, lo que hacemos es, estamos buscando y estamos encaminados a conseguir un resultado único dentro de este proyecto. Obviamente, cada proyecto lo que buscamos siempre es que sea exitoso. A lo largo de nuestras empresas, bueno, a lo largo del trabajo que realizamos en las empresas, pues se van generando proyectos que posteriormente cada proyecto se puede convertir en una operación. Muchas gracias, Andrea. Y estas intervenciones, entonces, apuntan sin duda a un cambio, a una transformación. Lo que entiendo genera ansiedad, desafíos y seguramente estrés. La pregunta es para Jennifer. ¿Qué es el estrés? Muchas gracias, Juan Carlos, por tu pregunta y gracias a todos los que están participando. El estrés, clásicamente, o sea, etimológicamente la palabra estrés está relacionada con tensión. En el diccionario médico nuestro, estrés es la respuesta del cuerpo ante un estímulo. Clásicamente la respuesta de estrés fue descrita como la de lucha o huida. Si nos remontamos a los inicios de la humanidad, el hombre se enfrentaba a un león y o luchaba o huía. Entonces toda esa respuesta que se generaba tanto en el cuerpo como en la mente, como en el comportamiento de ese hombre, estaba destinado a protegerlo para poder sobrevivir. Entonces si nos remontamos a los orígenes del estrés, en realidad nació como una respuesta de protección y de supervivencia. De la clásica respuesta de lucha o huida, evolutivamente fuimos pasando a otro tipo de estrategias de respuesta al estrés, que pueden ser más del tipo intuitiva, creativa, empática, visionaria. Y claramente el impacto en el ámbito organizacional va a ser diferente de acuerdo a cómo adaptemos nuestra estrategia de respuesta al estrés. Si volvemos un poco a la parte de qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos un estímulo, y este estímulo puede venir de afuera, por ejemplo, alguna situación en el trabajo, pero también puede venir desde adentro mío, pensando, uy, estoy preocupada porque tal persona, tal cosa. Entonces, el origen de ese estímulo puede ser desde afuera o desde adentro. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Desde una región muy profunda de nuestro cerebro se activan ciertos neurocircuitos que activan el sistema nervioso simpático, y por eso cuando estamos con un poquito más de estrés sentimos nuestro corazón que late más rápido, por ahí respiramos más rápido, sube un poco la glucosa en la sangre, y además se liberan neurotransmisores y hormonas que actúan a nivel de todo nuestro cuerpo y tienen que ver también en cómo nos comportamos. Por eso es tan importante estar atentos a qué es el estrés. Ahora, lo que traigo acá también es, así como en nuestro cuerpo tenemos sistemas que aumentan la frecuencia cardíaca y hacen un montón de cosas, tenemos sistemas que lo compensan. Entonces, nuestro cuerpo está dotado con un sistema de balance de respuesta al estrés, que es la respuesta de relajación. Entonces, una vez que nos enfrentamos a un estímulo y nuestro cuerpo sanamente responde con una respuesta al estrés, tiene que aparecer la respuesta compensadora de relajación. Por ejemplo, ahora yo dando esta charla, claramente mi respuesta de estrés está activa. O sea, mi corazón está latiendo un poco más rápido, tengo la boca un poco más seca, pero eso es lo esperable a esta situación. Ahora, una vez que terminemos con las preguntas, mi respuesta de estrés va a ir bajando y yo voy a volver a mi basal. Eso es lo que sucede habitualmente. Ahora les muestro este gráfico. Ay, ¿lo pueden ver? Sí, perfecto, Jennifer, Bien. se ve perfectamente. Que es la curva de rendimiento frente a el estrés.
si empezamos en la parte más baja de la curva, lógicamente, si estamos sometidos a un poco de estrés, nuestro rendimiento va a estar ahí. Ahora, hay cierto rango de respuesta al estrés que optimiza nuestro rendimiento, y es ahí donde tenemos que intentar ubicarnos, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos pasamos, cuando nuestra respuesta de estrés es excesiva en el tiempo, o es muy intensa para el estímulo que estoy recibiendo, ahí es cuando el rendimiento baja. Entonces es ahí donde tenemos que estar, y es ahí donde aparece la fatiga, aparece la cefalea crónica, aparece a veces la desmotivación. Es ahí donde tenemos que estar muy atentos. Entonces, quería desmitificar el concepto a veces que relacionamos estrés con una connotación negativa. En realidad el estrés nació para cuidarnos, nació para protegernos. Bueno, con el correr de los años fueron pasando cosas en las cuales el estrés se fue cronificando e intensificando, pero sabemos que tenemos una respuesta que nos compensa. Si me dejan mostrarles rápidamente una imagen que es muy puntual y es muy fácil imaginárnoslo, y así se los explicamos a veces a nuestros pacientes, la curva de rendimiento del estrés. O sea, si yo tengo un elástico, como esta gomita, o un elástico de pantalón, si yo lo dejo flojo, y bueno, va a estar ahí, pero no va a estar rindiendo realmente lo que puede. Ahora, yo lo estiro un poco, bien, lo estiro, vuelve a su posición original, lo estiro un poquito más, vuelve a su posición original. Ahora, ¿qué pasa si yo esa misma elástico, esa misma gomita, la estiro? Y la estiro, y la dejo estirada, y la dejo estirada. Con el tiempo, y si yo sigo tirando así, con el tiempo algo va a pasar, algo va a fallar. Eso en nuestro cuerpo sería que se traduce como en cierta deuda, tanto en las manifestaciones físicas, como en las que pueden ser del orden mental o de comportamiento. Eso sería la respuesta al estrés, Juan Carlos. Muchas gracias, Jennifer. Entonces, de alguna manera, vinculando esta respuesta de Jennifer, Jorge, relacionando el tema del agilismo con estos aportes y de la práctica, ¿qué aspectos deben empezar hoy a revisar las organizaciones para transitar el camino del agilismo, ¿no? En primer término, Juan Carlos, creo que reconocer que una situación de transición genera ir de una situación actual a una situación deseada, y que esa transición es un proceso meramente emocional. Por lo tanto, ligo lo que Jennifer decía a lo que es mi respuesta. Es un proceso meramente emocional que genera un montón de interrogantes, pero también genera ansias de superación. Las personas revisten y resisten y se manifiestan de manera diversa frente a un nuevo estímulo. Ahora, desde el punto de vista de lo que son los procesos transformacionales que implican el agilismo, creemos nosotros que hay como tres aspectos que son claves, que tienen que ver justamente con el soporte que toda organización o que toda cultura que pretenda ser ágil debe tener. En primer lugar, probablemente el núcleo de la transformación tiene que ver, como decíamos anteriormente, con lo cultural, con revisar conceptos y elementos que constituyen la cultura organizacional, que, como dijimos, es lo visible, es la forma que una organización tiene de hacer negocios, pero lo no visible tiene que ver con sus valores, con sus creencias, con sus supuestos subyacentes, con todo lo que hace que una organización sea una y no otra. Entonces, creemos que esos componentes frente a este contexto de duda, de incertidumbre, deben ser realizados, y deben ser fundamentalmente realizados en el caso que sea necesario, pero cuanto menos revisados. Por eso hablábamos del compromiso ineludible del o de los número uno. A partir de ahí, constituir lo que se denomina un liderazgo ágil. ¿Qué es un liderazgo ágil? Fundamentalmente es un liderazgo facilitador, es decir, un liderazgo que acompañe a los equipos a procesos de aprendizaje permanentes. En mi opinión, creo que de alguna manera nos han, entre comillas, engañado, creyendo que uno llega a una posición de conducción o de liderazgo dentro de las organizaciones y debe tener respuestas para todo.
Creo que está absolutamente demostrado que hoy lo que menos abundan son las respuestas y lo que más abundan son las dudas. Por lo tanto, más que un generador de respuestas, el liderazgo ágil debería consistir en ser un generador de buenos interrogantes, para mantener, como decía Jennifer, ese elástico bien tenso, que es la tensión y que es la proactividad bien orientada. Por lo tanto, cada vez más el liderazgo, dentro de lo que se entiende por agilismo, deja de ser un privilegio y deja de ser una posición para convertirse en un servicio y en una fuente de aprendizaje continuo. Y por otro lado, obviamente, revisar las estructuras. Yo siempre digo, y les digo a todos los amigos que nos están escuchando, que si tienen a mano un organigrama, guárdenlo en un cajón, porque dentro de poco tiempo se los van a pagar muy bien, porque va a ser una pieza de museo, va a costar mucho dinero. Hoy por hoy, las estructuras ágiles tienen que ver con la generación de células de trabajo, cuyo núcleo es un liderazgo, como acabo de mencionar, integrador, cercano, facilitador de procesos de aprendizaje, y cuya savia, cuya esencia debe ser el aprendizaje. Y volvemos de esta manera al principio. Aprendizaje implica error. La pregunta es, ¿cuán dispuestas están nuestras organizaciones a tolerar el error? Cuando en estos momentos, paradójicamente, probablemente la duda sea uno de los mayores síntomas de inteligencia organizacional. Muchas gracias, Jorge. No, al contrario. Andrea, una pregunta ahora para ti. ¿Cómo Jorge hablaba precisamente de los temas vinculados al liderazgo? Entonces, ¿cómo crees que puede ser un buen líder para lograr el éxito en un proyecto? ¿Cómo debería ser un líder para lograr ese éxito? Bueno, cuando hablamos de liderazgo en proyectos, realmente en toda la parte de proyectos, pues el liderazgo es muy importante, sobre todo el que va generando el director del proyecto o el project management. No, el project manager. No basta con que sea un administrador del proyecto, sino debe de ser un profesional que sepa inspirar, que sepa motivar, que sobre todo consiga que todo el equipo del proyecto logre y cumpla la meta en común y hacer posible que todo se cumpla en lo que todo el mundo nos queremos lograr en un proyecto, cumplir en tiempo, bajo el presupuesto y obviamente en forma, dependiendo el alcance y cumplir el alcance. La realidad es que para ser un buen líder necesitamos tener esa confianza en nosotros, esa forma de poder saber comunicarnos. Debe de ser capaz el líder de poder transmitir respeto, confianza, elementos claves que realmente nos ayudan a nosotros a llevar al logro de ese proyecto. De hecho, bueno, yo algo que siempre comento es que cuando manejamos un proyecto nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos enfocamos a lograr el éxito. Como project manager lo que queremos es lograr el éxito y finalizarlo en tiempo y en forma. Pero aún así nosotros como líderes necesitamos el apoyo, pues como en este caso como equipo multidisciplinario, de personas como Jorge, que son las que tienen la experiencia para poder trabajar en equipo, y como Jennifer, que baja el estrés que yo le genero al equipo y muestra toda esa parte para poder nosotros complementarnos y cumplir con éxito un proyecto, porque a final de cuentas un proyecto pues es significado de un ingreso dentro de la empresa. Muchas gracias, Andrea. Jennifer, retomando el tema del estrés y lo vinculado al liderazgo que comentaba Jorge y comentaba Andrea, ¿qué impacto tiene en la productividad de las personas la no administración del estrés por parte de los líderes? Muy buena tu pregunta, Juan Carlos, y para responderla traje un ejemplo muy gráfico, ¿no? Y aparte es lindo para compartir en este momento. Esta es la foto de un barco en una regata en Brasil hace varios años. Este es un barco muy lindo que estuvo en Buenos Aires durante un buen tiempo y bueno, tengo el gusto de conocer a varios de los tripulantes.
Si ven la imagen, es un equipo que trabajó durante varias regatas juntos, se entrenaron juntos. Si prestan atención, cada uno está cumpliendo diferentes roles que están bien definidos y que cada uno de ellos sabe qué va a estar haciendo el otro. Tampoco se superponen, sino que cada uno deja que el otro trabaje bien. El capitán, el líder de ese equipo, está ahí. Yo, la verdad, al tripulante que me pasó la foto no se lo quise preguntar, pero está ahí y está trabajando a la par. Y yo escribí algunas frases que dijo Jorge, que contestó Jorge en la primera pregunta, y ahí se ve el compromiso del número 1. Está gestionando la diversidad, porque ese equipo yo sé que viene de diferentes lados, ¿no? Y está respondiendo al cambio también. Y entonces yo lo uno mucho con el tema de la productividad y el estrés y el rendimiento. Ahí están bajo diferentes condiciones de estrés, por la competencia, por los vientos que cambian, porque cambia la marea, porque están en un mar que no navegan habitualmente, pero ¿qué los une? Están navegando hacia un mismo propósito, quieren navegar a la meta, y quieren llegar bien, con bastante tiempo de ventaja. Ahora, ¿qué pasa si alguno de los tripulantes de repente tiene, si recordamos la curva del rendimiento, si su respuesta de estrés está pasada? Si uno de ellos está con tanto estrés y superado en su rendimiento que en vez de estar mirando los barcos alrededor o prestando atención a la vela, pierde la atención, o si otro está con una cefalea terrible, o si otro tiene que estar en el baño del estrés que tiene, claramente el rendimiento de ese equipo no va a ser lo mismo. Esta analogía lo podemos pasar a nivel organizacional. ¿Qué pasa con mi equipo cuando superado el estrés no rinden como deberían? Sobre todo tratándose de personas. El rol del líder, acá claramente están todos motivados para llegar, y me parece que aparte del rol del líder, de todas las características que tiene que tener, hay que agregarle esto de que tenga la capacidad de ir detectando los obstáculos que impidan que cada uno pueda dar lo mejor de sí. En mi caso es detectar síntomas de estrés, detectar o ver cómo proveer herramientas para que todo ese equipo pueda llegar bien a la meta y que pueda llegar bien. La verdad que el estrés en las organizaciones es muy costoso, primero porque hablamos de la salud de las personas, ese es mi sesgo, ¿no? Pero aparte está bien documentado la parte a nivel corporativo, el gasto que esto trae por el recambio, por la rotación de personal, por la caída en la productividad, por los niveles de asistencia, por los días de que se pierden de trabajo. Yo les traje algunas cifras, algunos datos del cuerpo que se encarga de la salud y la seguridad a nivel ocupacional en el Reino Unido. Esta cifra de más del 60% de empleados con síntomas derivados del estrés crónico se comparte con los datos que aporta una sociedad de medicina del estrés en Estados Unidos. En realidad algunas reportan hasta un 70%. Y si lo pensamos, de 10 personas que van a trabajar, 6 se sienten mal porque están estresados crónicamente. O sea, claramente es algo que hay que ocuparse a todo nivel. Y así en relación a lo que mencionaban tanto Andrea y Jorge con el agilismo y con el liderazgo, tiene que ser algo que sea un aprendizaje que se vaya aprendiendo entre todos y a todo nivel. De nada sirve enseñarlo a uno solo si después el resto no tiene las herramientas para acompañarlo también, ¿no? Este es aparte, lo que calculan en el Reino Unido es 12.47 billones de libras, que es el costo relacionado al estrés crónico, y aparte un montón de días perdidos por síntomas también derivados del estrés crónico. Y acá hay un tema que es importantísimo, que bueno, que a cada empleado, a cada persona, el estrés lo afecta de diferente forma. La respuesta al estrés es gatillada por diferentes estímulos,
y sobre todo que se pueden manifestar en el cuerpo de diferentes formas también. Entonces, están aquellos que están con dolor de espalda, dolor del cuello, pero también hay otros que se manifiestan de diferentes formas, que puede ser en el comportamiento y otras cuestiones. Muchas gracias, Jennifer. Interesante, es increíble la cantidad de dinero que se pierde por este inconveniente, ¿no? Y pensaba en el ejemplo del barco. Nosotros en Recursos Humanos muchas veces decimos que si en la organización indudablemente no sos uno más, indudablemente sos uno menos. Y esto repercute en el resultado final. Muchas gracias. Jorge, de acuerdo entonces a tu experiencia, ¿qué es lo que las organizaciones deberían tener presente para evitar estos procesos de transformación que fracasen? ¿Qué deberían tener presente? Por empezar, me parece que deberían tener presente el despojarse de ciertos paradigmas, ¿no? Y por lo menos revisar ciertos paradigmas. A mí me gusta hablar, cuando escucho hablar que estamos en un momento de crisis, yo personalmente lo pongo en duda, porque las crisis, o mejor dicho, desde el punto de vista antropológico, los hechos que constituyen las crisis, es decir, los hechos críticos, tienen la característica de que pueden ser revisados, de que pueden ser puestos en valor, de que pueden ser, yo te diría, si bien cuestionados, pueden ser ayornados. De ahí que las crisis nos brindan una oportunidad de cambio, ¿no? Es decir, de alguna manera en las crisis se cambian las reglas del juego, pero no el juego. Yo, en cambio, frente a esta circunstancia, donde vos lo sabés muy bien, Juan Carlos, en el mes de marzo estábamos hablando de la quinta revolución industrial. Decíamos que la quinta revolución industrial iba a ser la relación hombre-robot, el liderazgo hacia las máquinas o para con las máquinas. Y hoy, paradójicamente, volvemos a hablar del liderazgo a la distancia, pero cobran valor términos como inteligencia emocional, como empatía, como cercanía. Es decir, estamos empezando y estamos volviendo de alguna manera al ser humano. Entonces, a mí, más que de crisis, me gusta hablar de rupturas, porque las rupturas son cambios drásticos, cambios, si me permiten la expresión, tsunámicos, ¿no? Donde de alguna manera ya no hay lugar a nuevas reglas, sino que hay lugar a creación de reglas. Y esto, cuando uno lo lleva a las organizaciones, lo que suele observar o lo que suele escuchar por parte de los líderes es, esto no tiene vuelta atrás, esto lo veo difícil. Es decir, detrás de ese esto no tiene vuelta atrás, están reconociendo que hay una situación de ruptura, porque las rupturas, a diferencia de las crisis, nos dan la oportunidad de escribir la hoja en blanco, pero siguen tomando decisiones como si estuvieran en crisis, es decir, siguen dándole la misma medicina al mismo enfermo o intentando curar la enfermedad con la misma medicina, cuando nos damos cuenta que efectivamente no es así. Entonces, vos me preguntabas ¿qué deberían considerar? Bueno, empezar por reconocer si están en un periodo de crisis o de ruptura. A mí me parece que estamos frente a un periodo de ruptura, lo cual implica coraje, implica escribir hojas en blanco, implica crear nuevos paradigmas, y en general los latinos esperamos o creemos o nos gusta pensar más bien que venga y nos traigan la solución hecha, cuando en realidad hoy por hoy de lo que se trata es de escribir nuevas historias. Entonces me parece que deberían dejar de lado en general las organizaciones el ego, la soberbia, y cuando hablo de las organizaciones hablo de las personas, hablo de los líderes, que en definitiva son las que la hacen. Una empresa sin gente no tiene ningún valor. Entonces, dejar de lado ciertas características psicopáticas, ciertas características ególatras y fundamentalmente empezar a ser un poquito más humildes. Y empezar, Andrea mencionaba algo, me parece que muy importante en términos de las características del liderazgo, que es el autoliderazgo. No hay liderazgo sin autoconocimiento. No hay liderazgo sin... Yo creo que uno mismo es la bestia más difícil de liderar. Entonces, en la medida que nosotros no conozcamos nuestras neurosis, nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestros defectos, pero también nuestras virtudes y cómo todo eso impacta
en el vínculo con otros, es muy difícil liderar en términos de esta foto que nos planteaba Jennifer recién, en mares desconocidos, con personas con funciones distintas. Es muy difícil lograr objetivos sin hacer un trabajo interior primeramente. Exactamente, Jorge, muy bien. Empresas más humanas, que es lo que realmente se necesita. La inteligencia emocional, indudablemente, el ser y el hacer que hemos conversado en tantas oportunidades, los conocimientos técnicos, indudablemente necesarios, pero la parte emocional juega un rol fundamental hoy en las organizaciones. El tema de la contención, el tema de la escucha, el tema de la empatía, valores que si vamos a determinar o analizar los resultados que han tenido en las organizaciones, todo lo vinculado a la inteligencia emocional, evidentemente ha sido más productivo en cuanto a la formación de equipos de alto desempeño que han logrado un objetivo más satisfactorio que aquellos que podrían transmitir, digamos, los conocimientos técnicos. Y es muy importante lo que decís, el conocimiento de las emociones. Cuando no se tiene ese equilibrio en la transmisión de las emociones y de la empatía, generalmente, me refiero a lo que comentabas muy bien, señalabas el tema del autoliderazgo, ¿no? Cómo conocer profundamente nuestras emociones para poderlas dominar, controlar y además transmitir con esto de la comunicación y la empatía a nuestro equipo. Muchas gracias, Jorge, por tu participación en esta pregunta. Andrea, por último, ¿una metodología ágil es diferente a la dirección de un proyecto? Bueno, cuando hablamos de una metodología ágil, la verdad es que cada vez que escuchamos nosotros la palabra ágil, pensamos en realizar una actividad de manera rápida. Y actualmente parece que todo el mundo dentro de las empresas y en dirección de proyectos habla sobre las metodologías ágiles. La realidad es que existen, existen decenas de enfoques en la gestión de proyectos, pero el método que uno elige pues realmente se tiene que adecuar a la empresa. Realmente en la dirección de proyectos, el utilizar, o sea, al decir una metodología ágil, pues, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando más flexibilidad, estamos buscando transparencia, estamos buscando propiedad, responsabilidad, retroalimentación y generalmente las ocupamos también en proyectos que llegan a ser muy complejos. Entonces, la realidad es que no existe una talla única para manejar un proyecto. Todo lo tenemos que ir adaptando y la elección de una metodología pues va a depender en gran medida de los factores de la misma naturaleza del proyecto, ya sea el tamaño, los recursos involucrados, el presupuesto, por lo que la metodología ágil no es diferente a la dirección de proyectos. Al contrario, la metodología ágil complementa la dirección de proyectos. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Jennifer, ¿qué estrategias se pueden utilizar entonces para optimizar nuestra respuesta al estrés? Bien. Estamos en un momento de mucho cambio, mucha transición, como dice Jorge, mucha incertidumbre alrededor y con tantas cosas que están pasando, a veces en fracción de minutos, a veces cuesta hacer foco, cuesta realmente ver hacia dónde queremos ir, a veces cuesta encontrar nuestro propósito. Y eso además genera más estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy directamente? Primero, empezar haciendo foco en qué me quiero posicionar yo y a dónde quiero llegar. Y por qué camino quiero llegar. Habiendo más o menos ordenado mi camino, puedo establecer prioridades. Estableciendo prioridades me da cierto orden y me da seguridad, y eso baja mi respuesta al estrés, la optimiza en realidad, no la baja, la optimiza, y entonces mi rendimiento va a ser mejor. Además de todo esto, hay diferentes técnicas y diferentes conductas que uno puede ir desarrollando para adaptarnos mejor, pero principalmente
la sugerencia como para empezar ahora es decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero llevar mi gestión? ¿Qué cambio quiero generar hoy? Porque a veces uno habla de cambio como generador de estrés, pero es bueno eso en realidad, ¿no? Si lo pensamos así. Es una nueva oportunidad, digamos. Entonces, partiendo de hacer foco, armamos este gráfico que un poco une algunas de las cosas que fuimos hablando hoy. Y en el medio del diagrama están las personas, están los equipos y está el líder, por supuesto, ¿no? Pero son personas, ¿no? Sobre todo personas y equipos, que es lo que hace girar la rueda. Personas y equipos sanos, personas y equipos que sepan adecuar su respuesta de estrés, personas y equipos que sean resilientes. ¿Qué significa resilientes? Que se puedan adaptar positivamente a los cambios que hay alrededor. Entonces sí, estamos en momentos de cambio, en momentos de tal vez cambios de cultura. También la situación del COVID actual hizo que de repente un montón de culturas se empezaran a unir. Mírennos a nosotros hoy, todos juntos reunidos a la tarde, todos en distintas zonas horarias. O sea, que va generando cambio. Este cambio sí genera estrés, pero en la medida que nosotros podemos adaptar con ciertas herramientas, con ciertas conductas, partiendo desde los hábitos saludables que hemos venido escuchando desde hace años, y diferentes estrategias que se pueden ir adaptando, nosotros podemos generar cambio. Cambios positivos, cambios buenos. Y sobre todo que cuando alguien en el equipo tiene una conducta positiva, eso se traduce al resto del equipo. Por eso es tan importante trabajar codo a codo, digamos, que viene bien para la situación actual. Adaptándonos bien al estrés podremos ser más resilientes, como les dije antes, es esa capacidad, esa capacidad de adaptarnos positivamente a lo que está pasando alrededor. Tiene que ver también en conectar lo verdadero de una persona con el entorno. Y el entorno tiene que ver con el resto de las personas que están a nuestro alrededor, pero también cómo nos manejamos en donde trabajamos. Y esto se arma, estamos hablando solo de la persona en su ámbito laboral. No nos olvidemos que esa persona también tiene un ámbito familiar, un ámbito social, un ámbito personal, y todo eso va unido acá. Es muy difícil separar una cosa de la otra. Si a la resiliencia le agregamos un propósito, que es un poco lo que decía antes con el de hacer foco, el propósito de llegar con el barco entero, con toda la tripulación a bordo, y llegar bien, y llegar primero si se puede, esto ayuda al desarrollo de estructuras ágiles, pero siempre hablando, en el medio de esto tienen que estar las personas, y tienen que estar bien, y tienen que tener esta adaptabilidad de moverse, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con lo que estuvimos hablando hoy. Sobre todo para poder potenciar las fortalezas de cada uno y poder navegar a destino. Bueno, muchísimas gracias. Estamos prácticamente ya llegando un poco al final del encuentro, así que agradecerles muchísimo la participación. Tenemos muchas preguntas, felizmente, que nos están haciendo nuestros participantes. Las voy a ir tratando de hacer un poco por orden. La gran preocupación tiene que ver con esto del cambio de la ruptura que hablaba Jorge, del estrés, de este tema que nos ocupa hoy, fundamentalmente en estos momentos. Jorge, la primera pregunta para vos, si se ve una tendencia a que los líderes se formen en administración del estrés, ¿cuál debería ser el rol de recursos humanos en incorporar esta competencia? De alguna manera se trató el tema, pero bueno, profundizar en la respuesta, ¿no? Me parece, gracias por la pregunta. Me parece que esta es una oportunidad excelente para la puesta en valor de las áreas de recursos humanos dentro de las organizaciones. Áreas que, con excepciones, históricamente han sido desvalorizadas o tienen un marcado descreimiento. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la incorporación de competencias orientadas a que el líder sea un facilitador y sea un diagnosticador temprano de conductas que pueden llegar a
estresar negativamente o a generar comportamientos no deseados debe formar parte de la agenda de formación de las organizaciones. Me parece que hay temáticas que esta situación de pandemia nos está, en cierta forma, obligando a replantear la agenda de formación dentro de las organizaciones, y no tengo dudas que el área de recursos humanos tiene una oportunidad, o debería tener una oportunidad excelente para reposicionarse. Y una de las formas de reposicionamiento es entender qué es lo que le está pasando a su cliente interno, y no asumir, no presuponer, y no moverse por modas. Si un área de recursos humanos cree que esto es una moda, creo que lo mejor es no hacer nada. Por eso decíamos de entrada que el agilismo es o debería ser un proceso evolutivo dentro de las organizaciones, y nadie mejor que las áreas de recursos humanos para facilitar estos procesos de transición. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Una pregunta para Jennifer. ¿Puedo agregar algo, Juan Carlos? A esto de Jorge, me parece también que justamente esto no es una moda, digamos, es un hábito, y es un buen momento para generar hábitos saludables. La OMS reconoce, la Organización Mundial de la Salud reconoce que hay un gran grupo de enfermedades que se llaman socialmente transmisibles. Estas tienen que ver con aquellas que se transmiten por conductas, por ejemplo, la obesidad, algunos tipos de diabetes, la hipertensión arterial, bueno, depende la carga genética, pero sobre todo depende el ambiente en donde uno se desarrolle, puede o no evolucionar este tipo de patologías, que son un gran problema de salud actualmente, ¿no? Está estudiado, por ejemplo, que si hay un adulto obeso en la familia, alguno de los hijos tiene 30% más chances de desarrollar obesidad, más todas las enfermedades que la obesidad trae, ¿no? Entonces, así como el mal hábito se contagia, el buen hábito también se contagia, el comportamiento positivo también se contagia, y como hábito, no como moda. Entonces, así como uno se lava los dientes todos los días, también tendría que tener la habilidad para cuidar su mente, cuidar su cuerpo, cuidar sus vínculos, cuidar cómo se desenvuelve en su entorno, cómo está el lugar donde trabaja y todo lo demás. Perfecto. Jennifer, de alguna manera estuvo contestado, esto es una pregunta también nuevamente que era la que te iba a hacer, más o menos se manifestó, pero creo que la gran preocupación que tienen inclusive todos los participantes en este momento de pandemia que nos toca vivir, ¿cómo se manifiesta médicamente las situaciones del estrés? ¿Y qué es lo que más se manifiesta en la salud de las personas en este momento de pandemia? Es una muy buena pregunta. Actualmente primero empezamos porque las manifestaciones de estrés son diferentes en cada persona. Somos todos diferentes y las manifestaciones serán diferentes. Actualmente lo que más recibimos de consultas de causas derivadas del estrés son insomnio, dificultades para dormir, ya sea o para conciliar el sueño, que eso es para quedarse dormido, o aquellos que caen fundidos de cansancio a la noche y que de repente a las 3 de la mañana están despiertos, de 3 a 6 de la mañana, muy despiertos y no se pueden dormir. Eso es como la primer causa, síntoma que estamos viendo ahora. Esto no es dato estadístico, sino de la experiencia médica de todos los días. Insomnio es una, dolores de todo tipo, que tienen que ver mucho con la postura que uno tiene estando frente a la computadora por ahí más horas de las habituales, o por ahí estando haciendo menos ejercicio que el habitual. Otra tiene que ver con diferentes tipos de miedos, otra tiene que ver con temas de vínculos entre las personas, cosas que venían tolerando y ahora no dan más. Con esta sensación de que nada es suficiente, de lo que están haciendo me parece que nada es suficiente. En general la temática que se está viendo. Y con respecto a cómo tratar o cómo bajar los niveles de estrés que vi ahí en una de las preguntas, hay diferentes programas que hacemos para el manejo del estrés que fundamentalmente están basados en, el primero es que tiene que ver con la percepción del estrés, o sea, cómo percibo yo mi estrés,
que tiene que ver con eso bueno, de cuando uno, no sé, cuando juegan a la pelota y dicen, bueno, paremos la pelota y veamos la cancha como está, bueno, es eso, cómo percibo yo el estrés, porque recién ahí puedo, una vez que lo veo, lo puedo empezar a tratar, porque me empiezo a conocer yo como qué me hace a mí en mi cuerpo, o en la forma en la cual me relaciono. Otra segunda parte tiene que ver con las técnicas de relajación, y así como a todos nos gatilla el estrés algo diferente, cada uno va a tener su forma de relajarse. Entonces uno será corriendo un montón de kilómetros, otros tendrán algún tipo de oración que hagan, otros harán mindfulness, otros no sé, harán alguna expresión de tipo artística, pero cada uno va encontrando y nosotros los vamos ayudando para que descubran, porque todos tenemos la capacidad para hacerlo y encontrarlo. Y finalmente está la gran parte de las estrategias adaptativas, que tiene que ver con técnicas cognitivo-conductuales, que esto significa de pensar el pensamiento y técnicas de pensamiento positivo, que ahí uno va haciendo diferentes ejercicios para tratarlo bien. Pero fundamentalmente lo primero es verlo y realmente lo primero es ver y hacer foco. Y entonces ahí uno dice, uy, empecemos a respirar profundo y sigamos. Muchas gracias, Jennifer. Una pregunta para Jorge, que creo que también tiene que ver un poco con lo que estabas comentando, Jennifer. Jorge nos consulta uno de los participantes, es qué actitudes debería realizar o qué debería hacer un líder cuando detecta que alguien de su equipo está con un pico de estrés, precisamente por todo esto que estábamos conversando, ¿no? La ansiedad, la angustia quizás que provoque este tipo de, digamos, de encierro, o este cambio de habitualidad. De repente, como bien mencionabas al comienzo, a partir de marzo volvíamos por ahí del periodo de vacaciones y decíamos, bueno, va a comenzar el año, y de repente nos encontramos con este cambio abrupto en el tema del trabajo. Tuvimos que readaptarnos, reinventarnos, cambiar todo esto, pero aparte quedarnos en casa. Y bueno, a partir de ahí esto generó indudablemente para diferentes familias, porque hoy tenés que compartir toda la parte laboral con la familia, con los chicos, con todo lo que nos pasa a diario. Entonces, ¿cómo manejar cuando vos notás dentro de tu equipo una persona que está padeciendo un pico de angustia, un pico de estrés? ¿Cómo sugerirías desde un líder lo que debería hacer para controlar esto y bajar un poco lo que mencionaba Jennifer, de calmar un poco las aguas, ¿no? A mí me parece, Juan Carlos, que en primer lugar ese líder debería preguntarse hasta qué punto él no es causante o generador de estrés en esa persona. Ese me parece que debería ser el primer acto, digamos, de introspectivo, llamémosle así. Esto para este cambio, esta realidad, es un desafío para el liderazgo, porque muchos líderes aún no se dan cuenta que el trabajo ha invadido la vida doméstica y no al revés. Es el trabajo el que el que está invadiendo hábitos domésticos, como algunos de los cuales mencionabas anteriormente: darle de comer a los chicos, hacer las compras, limpiar, salir. Entonces me parece que, y eso genera estrés. Jennifer tal vez me deba corregir si eso no es así, pero eso genera estrés a ese colaborador. Por lo tanto, ese líder, en primer lugar, lo que debería hacer es tener una gran tolerancia a la frustración. Yo conozco líderes que parece ser que no se enteraron que la gente está trabajando desde su casa y no reconocen sábados, no reconocen domingos, no reconocen horarios. Entonces, el primer acto es darme cuenta que la realidad cambió. A partir de ahí, si yo detecto determinados síntomas o determinadas conductas, desde lo que yo como líder puedo hacer, sin ser especialista, sin ser médico, es desarrollar la empatía, es escribir un mail, es preguntar cómo está su familia, cómo pasó el Día del Padre, cómo están sus padres, mostrar un lado un poco más contenedor y un poco más cercano del liderazgo, ¿no? No, necesito este informe para las 5 de la tarde o mañana sábado a las 3 de la tarde, reunión por Zoom. Porque no entendimos nada realmente. Entonces, por eso creo que la primera parte de la respuesta o de la reflexión que pretendo compartir es esa, es hasta qué punto ese líder no es generador de estrés.
Me parece que respondiendo a esa pregunta tiene una buena parte del camino recorrido. Muchas gracias, Jorge. Sí, indudablemente hablábamos de empresas más humanas y del trato justamente del líder con su equipo. Yo creo que hay dos cosas que quizás no contribuyan a esto. Primero, el cambio abrupto que hemos tenido en los temas laborales. Y otra cosa, creo también, que la exponenciabilidad que ha traído aparejado toda esta transformación digital no nos ha, por ahí, quizás traiga o quite de foco el tema del relacionamiento. Ese apuro, esa rapidez por los resultados, quizás se pierda el objetivo de lo más importante, ¿no? Que estamos hablando con personas, nos estamos comunicando, y todo lo que tiene que ver con ese saludo, el cómo estás, el preocuparme, el preguntarte por la familia. Creo que a veces se nos distrae o perdemos foco en lo que queremos hacer. Una pregunta para Andrea. Andrea, ¿el costo y cronograma de un proyecto resuelto con metodologías ágiles es mayor o menor que con las metodologías clásicas? Bueno, va a depender mucho de cómo se lleve a cabo el proyecto, qué elementos tengas, qué recursos tengas. La base de un proyecto siempre va a ser lo que llamamos la triple restricción. Tienes que tomar en cuenta tu costo, eh, el tiempo en el que lo vas a desarrollar y, y la calidad, que obviamente sin desviarte del alcance. Dentro del proyecto, pues obviamente eso te va a ayudar a facilitar y tu costo se mantiene dentro del mismo presupuesto. Pero si tú tienes un proyecto que tienes que cumplir en un tiempo y pones recursos que no son los adecuados, que no cumplen con el conocimiento y con la experiencia, quizás ese proyecto lo que va a suceder es que además te va a encantar el tiempo en que lo vas a desarrollar y muy posiblemente vas a poner en riesgo hasta la calidad del... Tienes que fijarte muy bien cómo vas a incorporar ese equipo. Y aquí es donde entra toda la parte de saber ser un líder y saber también identificar cuáles son esas cualidades, esas habilidades que cada una de las personas tiene, incluyendo obviamente su experiencia y su conocimiento, para poder incorporarlos. Y porque si lo sabes incorporar, y hay una buena planeación, no, el costo debería ser lo que se planee desde el inicio. Bueno, ya prácticamente una última pregunta, porque estamos ya prácticamente cumpliendo con el tiempo previsto. Quizás una pregunta que hacemos a los tres participantes desde diferentes puntos de vista: ¿cómo administrar la resiliencia? Las damas primero. En realidad la resiliencia es una capacidad que vamos evolucionando y vamos progresando cada uno. Tiene que ver con esto que dije antes de adaptarnos de una manera adecuada y positiva a lo que está pasando alrededor nuestro. Por eso en algún momento yo dije que tiene que ver también otra forma, por ahí más profunda de explicarlo, es que tiene que ver con cómo me conecto yo como persona, desde mi yo profundo, con el resto del entorno. ¿Y el entorno a qué me refiero? Desde mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi jefe, las cosas como están en casa, las condiciones climáticas, el COVID, todo, cómo me adapto a estas circunstancias. Entonces, tiene que ver con lo que, también como dijo Jorge antes, con bueno, es una crisis, es una ruptura, es una oportunidad nueva para hacer un cambio. Bueno, en el caso de proyectos, realmente, al hablar de resiliencia, estamos hablando de la capacidad de adaptación de nosotros como equipo para poder enfrentarnos a llamémoslo, agente perturbador, pues, lo que viene siendo la parte del COVID, y esta situación adversa que estamos viviendo. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es ir adaptando ciertos hábitos, como definir primero el objetivo,
antes trabajábamos en equipo y teníamos juntas mensuales, bueno, pues presenciales, bueno, ahora las vamos a tener vía Zoom. Y esas juntas vamos a tratar de que, antes llegábamos a las juntas y nos poníamos a platicar de todos los temas, bueno, vamos a tratar de que sean breves y plantear bien el objetivo de la junta. Tenemos que buscar el lado positivo de la situación. Realmente, en la parte de proyectos y bajo el enfoque del Project Management Institute, siempre buscamos esa parte positiva. Hay que fomentar la creatividad. Tenemos que practicar la conciencia plena, pues muchas veces lo que le llamamos muchas veces el mindfulness. Y tenemos que también rodearnos de todas esas personas que quizás han tenido la experiencia de trabajar a distancia, que saben cómo medir tiempos, que saben lo que es trabajar en casa y además estar con la familia. Habrá quienes tengan a sus hijos pequeños, tengan que ciertas horas pueden dedicar a los hijos, pero también tienen que atender a las reuniones. Entonces, la verdad es que hay que tratar de adaptar ciertos hábitos y lo principal, como en la parte de proyectos, tratar de ser ese líder, aún cuando a mí no me toque ser el líder formal del proyecto, el director del proyecto, buscar ese liderazgo informal para tratar de mantener ese positivismo dentro del equipo. A mí me parece que un primer paso para transitar el camino de la resiliencia tiene que ver con volver a lo básico a nivel organizacional. Y volver a lo básico es formularnos esas preguntas que históricamente nos dan miedo de formularnos, ¿no? ¿Qué es un cliente? ¿Quién es un cliente para nosotros? ¿Por qué un cliente nos elige? ¿Por qué me elige a mí y por qué no elige a otro? ¿Cuál es mi promesa de valor como compañía? ¿Cuáles son mis valores? ¿Los valores corporativos realmente reflejan las acciones corporativas? ¿Hay brecha entre los valores y las declaraciones? ¿Hay brechas entre los valores y la forma que yo tengo de hacer negocios? Es decir, volver a las fuentes. Esta es una excelente oportunidad para empezar a replantearnos ese camino. Y no tener miedo a escribir nuevas páginas que hoy están en blanco. Hace falta, como dijimos anteriormente, coraje. Pero por eso a mí me gusta mucho una frase del escritor Proust, que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, ¿no? Me parece que es absolutamente adaptable a las organizaciones hoy por hoy. Y creo que ese es el camino inicial para la resiliencia. Pero hay que tener coraje. Y nadie mejor que los líderes para marcar ese camino. Es una prueba de liderazgo esta situación también. Muchas gracias, Jorge. Ahí ya prácticamente el tiempo se nos ha ido, pero uno de los participantes escribe algo que me parece que aplica a lo que estamos conversando, que dice que las cosas no tan buenas que nos suceden son nuestros maestros de la vida, sin ellos no hay progreso. Creo que la resiliencia se relaciona con el cómo vemos las situaciones, creo que realmente tiene mucho que ver esto, y parafraseando un poco a Colbert cuando decía aquello de que pareciera que la adversidad es el motor de la innovación, o sea, que nos provoca esto del cambio. Bueno, prácticamente hemos cumplido con el tiempo. Quedaron algunas preguntas, lamentablemente no, pero quiero transmitirles también que han sido muchas las apreciaciones que han hecho los participantes agradeciendo la participación, que ha sido excelente. Creo que da para más y creo que, bueno, que indudablemente vamos a tratar de continuar hablando de este tema que tanto nos ocupa. Queremos agradecerles, por supuesto, la participación. Los mantendremos informados de nuestras próximas actividades vinculadas con cursos abiertos y webinars para tratar estos y otros interesantes temas tan ligados a la realidad que hoy nos toca vivir. De paso, invitarlos a que nos sigan en nuestra página de LinkedIn, WellBeingGo, para justamente interiorizarse en estos temas. Desde lo personal, agradecer muchísimo la participación de ustedes, Jennifer, Andrea, Jorge, y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan Carlos. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao, gracias. Chao.